Bueno, hola, gracias a todos los presentes. No sé si está demasiado fuerte. Bueno, primero, más que nada agradecer a las autoridades presentes, Jan, Daniela, gracias por estar. A los compañeros de las distintas organizaciones, Francisco, Vladimir, Darío, gracias por estar. Aritz, Leo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, hoy tuve un pequeño problemita, no nos pudo acompañar Javier, estaba con la maestría, así que se superpuso esa actividad, así que les manda unas disculpas. Y bueno, está el compañero Leo con nosotros. Leo es profesor y maestrando en políticas sociales. Nos acompaña también Aritz Recalde, sociólogo, doctor en comunicación. Bueno, más que nada, la actividad que nos convoca hoy está en el marco de los 70 años de la gratuidad universitaria. Así que bueno, sobre ese tema no me quiero explayar demasiado, así que bueno, le voy a ceder la palabra a Leo, que va a ser el encuadre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchos ya nos conocemos, estuvimos en otras actividades, en otros momentos con los compañeros. Bueno, agradecerle a John, a los distintos compañeros del Frente Estudiantil y demás organizaciones presentes por invitarnos. Agradecerle a Ari también, que siempre nos hace el aguante y viene desde lejos y a acompañarnos acá, muchas veces nosotros lejos del centro. Es importante que vengan los compañeros, no por sentirnos menos ni nada, sino que es importante que se tomen el tiempo de venir a discutir estas temáticas, como es la cuestión de la gratuidad, la cuestión de la universidad y la importancia de la universidad en este contexto. El año pasado ya nos acompañó Ari, que estábamos cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, en el cual estuvimos discutiendo la importancia de ese hecho histórico, y ahora a cumplirse el 22 de noviembre, si no me equivoco, no es a los 70 años de nada más y nada menos que la gratuidad universitaria, y lo que significa eso para nosotros y para el pueblo argentino, y para más aún en el contexto en el cual estamos viviendo actualmente. Un momento fundamental en el cual, luego de varios años de neoliberalismo, en el cual se atacó fuertemente a la educación, a la ciencia, a la tecnología,
y a distintos sectores de la sociedad que sufrieron el impacto fuerte de estas políticas. Es importante que en este momento empecemos a discutir ahora que en el marco de unas elecciones en el cual también se está definiendo el futuro del país, el futuro más allá de las personas, de si es Macri, si es Fernández, los proyectos políticos que están en pugna, qué es efectivamente lo que se está discutiendo ahí, qué rol tiene y va a tener la universidad de acá para adelante, ¿no? Y también entender este proceso de lo que viene, un poco lo que va a hacer Aritz es ver cómo llegamos hasta acá, ¿no? Como este proceso histórico de la gratuidad, de la importancia de la universidad y nutrirnos de ese contexto histórico para organizarnos, seguir luchando y afrontar lo que viene. Así que voy a ser sintético, lo queremos escuchar más que nada a Aritz, así que volver a agradecerles a todos y bueno, le cedo la palabra al doctor y docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús, Aritz Recalde. Bueno, Leo, hermano, amigo, Jonas, muchísimas gracias a los dueños de casa por estar, por prestar el espacio, a las organizaciones libres del pueblo que están detrás de la organización y el resto de los amigos y amigos. Con algunos estuvimos ayer y con otros no, así que los que estuvieron no se aburran, se escuchen lo mismo, no se aburran mucho. Y voy a hablar de la gratuidad, de la sanción de la gratuidad universitaria. El tema en sí mismo es muy simple. El 22 de noviembre del año 1949, en el marco de una revolución, la revolución justicialista, se sanciona un decreto que elimina los aranceles. Eso es el principio y el final de los 70 años de la sanción de ese decreto. El decreto es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Y unos años después, en el año 1953, se eliminan los cursos de ingreso. Es el combo, que eso es uno de los rasgos característicos de la Universidad Argentina. Una universidad gratuita, pero con acceso irrestricto. Y estos son dos elementos de una misma cuestión, que es cómo se ingresa o cómo no se ingresa a la universidad. Uno va a Chile, la Universidad de Chile es arancelada. Bachelet hizo una reforma, introdujo un sistema de becas. Para acceder a una beca en Chile tenés que ser de los deciles más pobres de la sociedad, primero y principal. Tenés que venir de la escuela pública o con una beca de la escuela privada secundaria. Y además tenés un examen de ingreso. Ahora, si vos vas a otro país de América Latina como en Brasil, estoy hablando del siglo XXI, la decisión de Perón es de 1949. Uno va en Brasil la universidad pública es gratuita, pero tiene unos cursos de ingreso sumamente exigentes. Al punto que cuando Lula quiso democratizar la universidad brasileña, larga un programa que se llama ProUni y lo implementa con las universidades privadas. La beca a los estudiantes era vía exención de impuestos en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque los cursos de ingreso de las universidades brasileñas eran sumamente exigentes, son sumamente exigentes. Vos entras a la universidad, promedio de secundaria y examen. Eso se explica más o menos técnicamente. Una universidad pública de élite le corresponde a una privada de masas. Y cuando uno mira el componente universitario en Brasil, 8 de cada 10 alumnos van a la privada y 2 a la pública, con una pública gratuita. Y en Chile se da un número similar. Y después del otro lado están las universidades parecidas a la nuestra, donde el sistema público ocupa, en el caso nuestro, 7 de cada 10 estudiantes, un poco más, un poco menos. En el caso uruguayo, casi 8 de cada 9 estudiantes van a la pública. Uruguay tenía una sola universidad y ahí es gratuita. Crearon otra universidad hace no demasiado, el gobierno del Frente Amplio, y después hay algunas privadas. Y después el caso de Cuba, que todas las universidades son públicas. Entonces hoy uno mira el panorama universitario de América Latina. Insisto, la decisión de la República Argentina fue y sigue siendo sumamente transformadora y novedosa. Porque, insisto, es el combo, se eliminan aranceles y cursos de ingreso. Y si vos querés ir a estudiar al Ecuador, o si vos querés ir a estudiar al Brasil, puede ser que el problema no sea lo que tengas que pagar, sino el curso de ingreso. Si vos querés ir a estudiar a la Universidad Nacional de México, los aranceles son bajísimos. Ahora, ¿cuál es el tema? El ingreso. La revolución justicialista los elimina a los dos, entre el 49 y el 53. Ahora, ¿qué había antes del peronismo, de esta decisión que explica en buena medida el funcionamiento de la actual Universidad Argentina?
había un sistema educativo de fuerte contenido de clase, que lo había organizado el proceso político institucionalizado a partir de la caída de Rosas. A partir de mediados del siglo XIX hay una reorganización del sistema institucional argentino y la élite separa entre la formación de las clases altas y la formación de las clases bajas. Por eso quien fuera un gobernador de Buenos Aires y presidente del país, Bartolomé Mitre, crea el Colegio Nacional Buenos Aires, eso existe. Ahí la Argentina se parte de la Confederación, Urquiza se lleva parte de la Confederación, la Argentina se parte, teníamos dos relaciones exteriores, la de Buenos Aires y la de Entre Ríos. Y en ese marco, Urquiza crea el Colegio Nacional de Paraná, porque la idea que era, las élites se formaban en los colegios secundarios. La discusión, insisto, cultural de la oligarquía argentina pasaba por la educación de quién ingresaba a la educación. Y en ese esquema, la universidad es sumamente elitista. O sea, de mediados del siglo XIX en adelante se plantea, los colegios secundarios y la universidad son de la élite. Ese sistema se masifica y se institucionaliza sobre el ciclo de Julio Argentino Roca, que Julio Argentino Roca organiza buena parte del Estado actual, entre otras cosas los territorios nacionales, este era uno, que eran territorios donde el Estado Nacional ejercía la soberanía y nombraba al gobernador. Y después esto se hace provincia con Perón, me imagino. Y una de las cosas que organiza Julio Argentino Roca es el sistema educativo, con los rasgos parecidos a los que tenemos ahora, y sanciona una ley educativa general, la ley 1420 del año 1884, y una ley universitaria del año 1885. La ley del 84 dice, la educación básica es obligatoria. El Estado la garantiza o las escuelas privadas. Ahí no dice que la educación es laica, no lo dice la ley 1420, dice que se enseña religión a contraturno. Y la ley universitaria de 1885, ¿qué le da? Le faculta a las universidades para cobrar aranceles. Esa es un poco la idea que tenía la oligarquía del funcionamiento de la universidad y la educación argentina. Y funcionó hasta la reforma del 18 en parte, pero funcionó hasta el ascenso del peronismo. Entonces la ley 1420 que dice todos los pibes van a la escuela en un país de inmigrantes fue sumamente positivo. La asimilación del inmigrante a la cultura nacional. Y el Estado Nacional sale a construir escuelas. Los dos tipos que más construyeron escuelas en la historia del país es Julio Argentino Roca y Juan Domingo Perón. Después le sigue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué es lo que decía la oligarquía? Vamos a darle una formación básica universal, nacional, a la inmigración y al trabajador pobre, y los colegios nacionales y la universidad para la élite. Entonces uno miraba 1885 en las dos universidades que había en la Argentina, que eran Buenos Aires, creada en 1821, y Córdoba, la habían creado los jesuitas, en su momento todavía más virreinato. Entre las dos nos juntaban 800 estudiantes, había 775 estudiantes. Entonces ese era un país, el que había una oligarquía que manejaba la economía, esa misma oligarquía económica tenía el monopolio de la cultura, y esa misma oligarquía económica que tenía el monopolio de la cultura tenía el monopolio del ejercicio de la política. La oligarquía manejaba la política. Manejaba la política vía fraude, vía recursos o vía el poder que tenía Roca con el ejército y con la Liga de Gobernadores, pero además porque tenía el monopolio de la cultura. Los jueces que eran los abogados formados en las universidades de la oligarquía. José Hernández, quien escribe el Martín Fierro, dice: la justicia de los pobres suena como una campana de palo. ¿Y por qué no le sonaba a los jueces la campana de los pobres? Porque eran los abogados hijos de la oligarquía, de la universidad de la oligarquía. Por eso no es casualidad que la resistencia a este régimen se hizo por la vía prácticamente político-insurreccional. El ascenso del irigoyenismo o de la Unión Cívica, que eran todos contra Roca. La Unión Cívica había liberales, católicos, alcinistas. Contra Roca, contra este régimen donde la oligarquía económica detentaba el poder político y cultural, se hizo por las buenas y por las malas. Y si uno mira la historia de Irigoyen, en parte hay levantamientos insurreccionales, revoluciones. ¿Por qué? Porque la oligarquía tenía la plata, el poder público y el poder cultural. Entonces, cuando Irigoyen llega al poder, gana las elecciones después de la reforma de la ley Sáenz Peña, que la había obtenido por la vía insurreccional y política, no la había obtenido por la persuasión de los círculos intelectuales universitarios, no, lo había obtenido la política, el cambio del sistema electoral. La política
y con el método, insisto, de la resistencia, la insurrección y la democracia, porque iba en elecciones. Entonces Irigoyen llega al poder. Irigoyen, si bien gana las elecciones nacionales, algunas provincias no las gana. Y las provincias que no las gana las interviene. Y las provincias de radicales que no eran en su línea política también las interviene, como Mendoza, por ejemplo, o San Juan, Lencinas y Cantón. Y lo que Irigoyen no puede manejar tampoco son los medios de comunicación, que siempre le fueron adversos, la justicia, que le fue adversa, y la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Irigoyen? Se alía con un sector opositor al régimen del liberal e induce la reforma del 18. Los reformistas en el 18, podemos ir a la versión política dentro de la universidad de la lucha contra el liberalismo argentino. Algunos la quieren explicar al revés, pero yo creo que es erróneo. La reforma no se explica en sí misma. Y Irigoyen no se explica por la reforma, creo que es al revés. Irigoyen explica la reforma porque crea condiciones de posibilidad para la reforma. Y los reformistas se juntan, Irigoyen manda un interventor militar a la universidad y hacen un congreso, primer congreso de estudiantes en 1918. Ahí Gabriel del Mazo y Dante Arrigo presentan un proyecto de gratuidad universitaria. Y en esto lo dije ayer y lo voy a decir hoy, hay que ser justos con la historia. La idea de hacer gratis la universidad no la inventó Perón. La idea de hacer la gratuidad universitaria estaba en la agenda reformista, estaba en la agenda del socialismo o alguna iniciativa de Alfredo Palacio, y la presenta en el primer congreso de estudiantes reformistas. Y dicen, nosotros tenemos que hacer la gratuidad como en Uruguay. Otra de las cuestiones, la gratuidad universitaria no la inventan los reformistas. No la inventan ni Perón ni los reformistas, las copian de Uruguay. Uruguay lo había hecho en 1916. Y en ese contexto dicen, tenemos que hacer la gratuidad universitaria y se la tenemos que cobrar a aquellas personas que tengan más de una propiedad y que no la usen. Para darle la universidad a los pobres hay que cobrársela a los ricos. Ese era un poco el imaginario. La reforma fue una corriente política radical, socialista, incluso hasta había algunos conservadores. Pero había cierta idea más de izquierda, de que para garantizar la educación de los pobres alguien la tiene que garpar. ¿Y quién la tiene que garpar? Los ricos. En el marco de la reforma había 3 universidades, la de Córdoba, la de Buenos Aires, ambas dos habían sido provincializadas y después se nacionalizan, y la de La Plata, que era una universidad provincial y que después la nacionaliza. Y la nacionaliza un ministro que es Joaquín Villa González, que era ministro del Interior de Julio Argentino Roca. Por eso todos estos procesos no son blancos y negros, la historia tiene grises. Y los reformistas esta iniciativa la llevan a los congresos estudiantiles. La idea de la gratuidad universitaria aparecía en los encuentros estudiantiles, en la Argentina e incluso algunos que sucedían en otros lugares del continente. Si hay algo que tuvo la reforma fue un movimiento de vocación democrática, antiimperialista, influenciado por José Ingenieros, José Vasconcelos, y era de vocación americanista. Entonces la reforma, si bien nace de congresos anteriores, el más importante fue el de Montevideo en 1908. Después en 1918 hay congresos de estudiantes reformistas en distintos lugares de América Latina. Y la idea de la gratuidad universitaria aparece. Pero no se implementa. No se implementa por un montón de cuestiones. Yo creo que hay una que es fundamental. Que para implementar la gratuidad universitaria vos necesitabas un gobierno con mucho poder político y con vocación revolucionaria, como fue el peronismo. Y si bien el irigoyenismo auspició mucho estas cuestiones, posiblemente no tenía el capital político como para hacer semejante reforma. Ahora, llega un programa político nuevo. Ayer fue 17 de octubre, es el aniversario en que el pueblo, Perón estaba preso, dirime un momento histórico. El pueblo por primera vez resuelve un problema histórico. Generalmente el pueblo salía a la calle y le metían plomo, que son los conflictos civiles de fines del siglo XIX y principio del XX. El trabajador salía y no es que no salía, pero generalmente terminaba bajo el peso de la bala de plomo. El 17 de octubre es distinto, porque gana la clase obrera. Y no solo saca a Perón de la cárcel, sino que marca el lineamiento político de la revolución. Del 17 de octubre al 24 de febrero de las elecciones hay que armar un partido. Y como Perón no lo tenía, se lo encomiendan principalmente a la CGT, que le hace el Partido Laborista. A eso le suman la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que ahora voy a hablar de eso, la Alianza Libertadora Nacionalista, ahí venía Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo, el padre Castellani, y el Partido Independiente, que era conservadores.
Vieron que ahora estamos en un frente electoral y que a veces uno dice, che, son amplios estos frentes. Bueno, anda a ver el primer peronismo. Socialistas, porque buena parte del sindicalismo era socialista, Bramuglia, Borlengi. Entonces, Perón gana la elección. Y como era un gobierno del cual los trabajadores habían dirimido el conflicto político, los trabajadores son los que sacan a Perón. Y son los trabajadores los que sacan a Hugo Chávez 2002 de la cárcel también, ¿no? Entonces los trabajadores tienen muchísimo poder en el gobierno de la revolución. El ministro del Exterior es el canciller, Atilio Bramuglia, el ministro del Interior, Borlengi, el canciller, que era Bramuglia, el Ministerio de Trabajo. No, o sea, la clase obrera que había resuelto históricamente un drama, que era el enfrentamiento de la oligarquía argentina, gana. Entonces arma buena parte del gabinete, que era un gabinete de coalición de clases, de coalición político-cultural, pluriétnico, porque dentro del peronismo había católicos, judíos y proárabes. Y también era pluriclasista, pero con mucho esfuerzo de los laburantes. Y cuando el laburante llega al Estado, le empieza a pedir al Estado lo que el Estado nunca le había dado, y le pide derecho a irse de vacaciones, Chapalmaral, ahí todavía están los hoteles, legislación protectora del trabajo, se sancionan más leyes entre el 43 y el 45 que en toda la historia nacional anterior. ¿Qué más le pide? Derecho a la vivienda, surge con mucha fuerza el crédito hipotecario como concepto. ¿Qué le pide la Revolución? Salud, se crea el Ministerio de Salud, el primer Ministerio de Salud en nuestro país lo crea la Revolución Justicialista. El primer Ministerio de Trabajo lo crea la Revolución Justicialista, el primer Ministerio de Educación lo crea la Revolución Justicialista. Y en ese marco, el programa de la Revolución, de fuerte contenido sindical y de trabajadores, hace un plan de gobierno que se llamó Plan Quinquenal. La idea de los planes quinquenales estaba en la Unión Soviética y estaba en los países europeos de entreguerra, pero principalmente de posguerra. Esa idea que había que terminar con el baile del liberalismo, este veneno ideológico que tanto daño le ha hecho a la economía argentina en los últimos 4 años, ¿no? Pero parecía que el mundo estaba convencido a mediados del siglo XX, y hago un paréntesis, ¿qué le pasa al hombre? Parece que culturalmente va para atrás. Nosotros hace 4 años aplicamos una receta económica que hace 70 años todo el mundo estaba convencido que era el pasado. Entonces, ahí ya nadie creía en el liberalismo, entonces se planificaba la economía, y la Revolución Justicialista hace un plan, a 5 años. Para eso convoca militares, civiles, de la industria, del trabajo, y ese espacio lo conduce un tipo que se llamó José Figuerola, que es uno de los grandes fundadores de la planificación política argentina. Era un español. Y ahí aparece el primer plan quinquenal de gobierno. Y ahí la Revolución Justicialista dice, la universidad va a ser gratuita para aquellas personas que no lo puedan pagar. Gratuita para aquellas personas que no lo puedan pagar. El decreto del 49 dice no paga nadie, no importa que vos seas rico o pobre. Y dice, y el Estado va a entregar becas de compensación familiar. Y el plan quinquenal tenía metas de gobierno y un programa de reorganización institucional. Entonces había leyes para organizar las distintas áreas del gabinete de la revolución. Y una era la ley universitaria. Hay un proyecto de estatuto universitario. Esa ley se discute en el Parlamento en el año 47. O sea, un plan de gobierno que dice vamos a hacer esto, esto y esto. Y para hacerlo, acá tienen las leyes que van a decir cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a pagar. ¿Qué ministerio vamos a crear? ¿De dónde vamos a sacar la plata para financiarlo? ¿Y cuál es el objetivo de ese ministerio en el tiempo, en 5 años? Plan quinquenal. La ley esa universitaria llega al Parlamento. Y acá hago otro paréntesis. ¿Quiénes eran los legisladores del peronismo? Hago otro paréntesis, porque insisto, la gratuidad no la inventó Perón como concepto. Perón no fue la primera persona que dijo que la universidad tenía que ser gratis. Que lo implementó el decreto, que eso es lo importante, digo yo que eso es lo de menos, pero para ser justo. Ahora, es muy factible que a Perón se lo hayan sugerido muchos de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando uno miraba cuáles eran los legisladores del peronismo, con quién Perón discutió las leyes en el Parlamento. Perón tenía 109 diputados en el 47 cuando se discute la ley universitaria. 27 eran radicales Junta Renovadora, tenía el vicepresidente del país, además 10 del radicalismo de las provincias, y el resto eran del Partido Laborista. O sea, sobre 109 diputados, casi 40 eran radicales. Entonces Perón, que era muy vivo, ¿qué es lo que hace en el Parlamento? Cuando se organiza la universidad, manda al bloque de radicales peronistas a defender la ley.
Por eso, del otro lado estaban los radicales antiperonistas. Pero cuando uno mira quién manda a Perón, quién era el miembro informante del peronismo para discutir la ley universitaria, los militantes radicales que habían ingresado al peronismo. Dos de ellos, como en el caso de Augusto Fierro, de Córdoba, eran radicales y reformistas. Por eso cuando hoy se dice el peronismo no tenía política universitaria, y mirá, primero que no es cierto, fácilmente demostrable que no es cierto, y segundo, tenía política universitaria. ¿Y quién se la hizo? Los radicales, que estaban con Perón. Esto lo tengo documentado, pero si alguno no me cree, le puedo dar los nombres de quiénes eran. Entonces, ahí se discute la política universitaria, y es muy factible que en ese marco Perón, que tenía contacto con muchos radicales de tradición reformista, que venían discutiendo la gratuidad desde antes del peronismo, le hayan sugerido a Perón, che, mirá, es importante. Ahora la cuestión, cuando se hace esa ley, en el 47 el peronismo no declara la gratuidad como había dicho en el plan quinquenal, sino que plantea la idea de becas, como en Chile. En Chile la gratuidad universitaria no existe, ahora sí existe el derecho que tenés a pedirle a un Estado para que te dé una beca. Y creó un impuesto para financiarla. Otra de las particularidades que tuvo el peronismo, que creó impuestos especiales para financiar la educación. Entonces esto es interesante porque los radicales antiperonistas lo corren por izquierda a Perón. Le dice, usted en vez de declarar la gratuidad plena como usted dijo que iba a declarar en el plan quinquenal, usted ahora está diciendo que en realidad le va a dar becas a los que no pueden pagar. Y el radicalismo ahí presenta un proyecto de ley que decía la universidad es gratuita. Y el radicalismo en 1947, un gran proyecto de ley, presenta un proyecto de ley con el gobierno con participación de los no docentes. El primer proyecto de ley que incluye la participación de los docentes en el cogobierno es el de los radicales, 1947. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién eran los radicales que estaban contra Perón? Alfredo Calcaño y Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo, que era el que había presentado el proyecto de gratuidad en el 18. Una lástima que esos tipos en esto estén peleados con Perón. Pero esto es un dato que hago otro paréntesis. Por suerte pasó esto de que entre radicales y peronistas, o entre ex radicales peronizados y radicales que conservaron su línea, hubo acuerdo, porque eso permitió que hoy la universidad sea gratuita. Porque las dictaduras y los gobiernos liberales han llevado de todo. Se han llevado YPF, que lo han regalado, se han llevado los ferrocarriles, que los han destruido. Ahora, la gratuidad universitaria quedó. Y si bien se aranceló la universidad en dictaduras, en democracia eso no se pudo ir para atrás. Y en parte porque hubo acuerdo. Y bienvenido que esa grieta en la universidad no exista. Digo, hay grietas que en la universidad pueden existir porque es natural, la política es así. Ahora, esta grieta no existe. Radicales, peronistas, gente de izquierda, socialistas, anarcos, en esto tenemos que estar de acuerdo. Porque estuvieron de acuerdo en los 50 y hoy no estarlo sería retroceder 70 años. Entonces, ahí el peronismo en esa ley pone un impuesto para financiar la universidad. Entonces, cuando uno miraba el presupuesto universitario, aumentó de 48 a 307 millones en el periodo que va del 46 al 52. Aumentó más del 600%. Y se invertían 4 millones de pesos en becas. Yo ya les decía, para que ustedes hagan el cálculo, el salario obrero promedio mensual era de 500 pesos. O sea, una familia obrera vivía con 500 pesos, el gobierno puso 4 millones para becar estudiantes. Y el presupuesto pasa de 48 a 307. Entonces, en ese momento se ponen muchos recursos a la universidad. Se implementa un programa de infraestructura monstruosa, solamente equiparable al programa de reconstrucción universitaria que hizo Julio De Vido durante Néstor Kirchner. No hubo otro programa de semejante envergadura. Entonces, ponen recursos materiales y humanos. Y lo que va a hacer la revolución también es generar un sistema protector del trabajador. Porque hay unas cuestiones, yo ya lo comentaba con los compañeros y lo insisto. Yo soy docente, pero antes de docente soy trabajador. Yo tengo una casa, una familia y digo, esta cuestión del docente suena bonito, pero si un concurso te deja sin laburo cada 4 años, ¿qué haces? Entonces el peronismo, ¿qué es lo que dice? El hombre de ciencia, además de hombre de ciencia, es trabajador, o es trabajador antes que hombre de ciencia. Yo creo que soy trabajador antes que hombre de ciencia. Por eso a veces no puedo creer que los no docentes se digan trabajadores no docentes, y los docentes no se digan trabajadores docentes. ¿Cómo no? Somos trabajadores docentes. Tenemos sindicato y discutimos paritaria. Ahora, ¿cómo se organiza? En la ley del 47 lo que hace el peronismo crea la dedicación exclusiva para los docentes, la posibilidad que el docente trabaje tiempo completo, que es la única forma de construir una universidad, porque si vos no tenés el docente tiempo completo no investiga.
Y la universidad son unidades de docencia e investigación. Y después además de extensión o cooperación y transferencia. Entonces, insisto, cuando a veces el peronismo no tuvo política universitaria, yo digo, no sé de dónde lo sacaron, están mintiendo. O en realidad les están contando al peronismo los que hicieron el golpe de Estado en el 55. Y hoy que los docentes tenemos derecho a la dedicación exclusiva y no vamos a decir que es un tema menor la dedicación exclusiva. Y le hace la dedicación exclusiva y la carrera docente. ¿Qué dice? Que puedes tener estabilidad en el cargo, el docente como el no docente, siempre y cuando te capacites. Y que introduce un sistema de ascensos diagramado para que la universidad no ascienda a la gente a dedo. Y del 2015 recién tenemos un convenio colectivo de trabajo. Y en ese esquema, los trabajadores no docentes se regulaban sindicalmente con el marco regulatorio de los trabajadores del Estado Nacional. O sea, la ley universitaria regula aspectos de la labor docente, hasta el salario, cuánto iban a cobrar, y el no docente regulaba su práctica con el trabajador del sector público nacional. Y en ese momento, la revolución lo que dice, este derecho que yo les doy, ustedes lo tienen que defender con un sindicato. Y se crea la Asociación Docente Argentina, que nucleaba a los profesores y a los maestros de escuela. Tenía 80.000 afiliados. Y tiempo después se creó un sindicato docente. Y el 13 de abril, ahora están cumpliendo los 70 años, de 1949 se crea la FATU, la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. Ahora, después del 55, la organización sindical de los docentes se desmadra. Después del 55, la organización sindical de los no docentes existe hasta hoy. Se divide en el 71 la FATU, se reunifica en Tucumán en el 73. Ahora, un año después, 48, insisto, no era todavía la gratuidad plena, era el Estado le daba becas a quien no la podía pagar. 1948, la Revolución crea la Universidad Obrera Nacional, hoy se llama UTN, y crea el Instituto Tecnológico del Sur, eso hoy se llama Universidad Nacional del Sur. Su sede más importante es en Bahía Blanca. La primera corte de la Universidad Obrera Nacional abre con 600 alumnos, 676. En el 55 tenía casi 2.000, actualmente tiene 86.000. Porque también era esta idea, establezco la gratuidad, pero además genero instituciones, empiezo a federalizar la creación de instituciones para generar la condición real de que el estudiante venga, porque si tiene que viajar posiblemente por una instancia económica, lo que implica el viaje cultural, porque no es fácil irse de la casa. No viajaba. Entonces empieza a crear una universidad obrera con regionales en las provincias. Y crea el Instituto Tecnológico del Sur, que abrió con 200 pibes en el 48, en el 55 tenía 850 y actualmente la Universidad del Sur tiene casi 20.000. En ambos dos casos eran gestiones exitosas. Y estas dos instituciones que se crean en el 48, principalmente la Universidad Obrera, también era parte de la aplicación de la idea de justicia social. Porque la universidad por un lado puede ser gratis, está bien. La universidad por el otro lado puede no tener un curso de ingreso, está bien ahora, pero si vos laburás y bueno, no te coinciden los horarios, no vas a laburar. O si, no sé, yo hice sociología en La Plata y alguna materia la cursabas a la mañana, otra a la tarde, a la noche, si no te mantenía tu vieja, como era mi caso, digo, no, ibas a la universidad. Entonces la Universidad Obrera Nacional fue el primer gran ejercicio pedagógico en que el Estado reconoce la realidad laburante. El laburante labura, no sé, 7 a 14, 7 a 15. Bueno, ¿cuándo estudia? De noche. Bueno, la Universidad Obrera es la primera decisión seria del sector público de crear una universidad con turnos a la noche. Hoy lo hacen las privadas, lo hacen las públicas, pero en su momento no era tan habitual. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía en claro que solo la oligarquía estudiaba. O desde Irigoyen, los sectores medios. Y generalmente los sectores medios eran subsidiados por el núcleo familiar. Entonces, ¿qué hace la revolución? Insisto, piensa en el laburante como sujeto pedagógico real. Bueno, ¿a qué hora tiene que dar clase el laburante? ¿A la noche? Vamos a la noche. Y estas dos instituciones, además, el objetivo era alcanzar la independencia económica. El peronismo plantea la independencia económica, que era un concepto del nacionalismo muy habitual del siglo XX. Y muy habitual del siglo XXI, porque hoy si uno mira al mundo, hago otro paréntesis, digo, uno mira al mundo, ¿quién manda en el mundo? China manda en el mundo. 13 planes quinquenales hicieron, 13. Y China manda en el mundo porque económicamente manda. Si bien el mundo, por lo menos latinoamericano, culturalmente es gringo, tecnológicamente es chino. Toda la tecnología que ustedes usan es china en general.
Pero culturalmente es gringo, porque la computadora, el duro puede ser de Estados Unidos, el software es gringo. Los chinos tienen su propio software, su propio buscador y su propio internet. Y si uno mira, ¿quién manda en el mundo? Los Estados Unidos. ¿Y por qué mandan? Pues es una economía industrial. ¿Y quién le sigue? ¿Y Japón? ¿Y qué es Japón? Una economía industrial. ¿Y quién le sigue? Bueno, Alemania, Japón, Francia, Italia. No hay un solo país hoy que tenga vocación hegemónica en el mundo que no sea industrial. Por eso este es un concepto del nacionalismo. Por eso hoy los ingleses se van de la Unión Europea para industrializarse, Trump se hace proteccionista para industrializarse, porque hay un sinónimo, dice, si no tenemos industria no somos país. Y si no somos país, se disuelve la comunidad nacional. Por eso hoy cuando uno va a discutir economía en el mundo, liberales, libre cambio hay muy poquitos. Unos son los chinos porque están tan avanzados que no necesitan que lo proteja nadie, y otros Mauricio Macri, quién sabe por qué, va a jugar al libre comercio. Entonces el peronismo dice, defender la nación es industrializarla, y crea la Universidad Obrera. La Universidad Obrera en carreras vinculadas a proyectos estratégicos de desarrollo nacional. En Córdoba hacían aviones, crearon una ingeniería aeronáutica, en Tucumán hacían ferrocarriles, estaban los talleres Tafí, crean una ingeniería ferroviaria. San Juan y Mendoza se movían, habían tenido sismos. En el marco de la campaña de reconstrucción de San Juan por el sismo, Perón conoce a Eva. Entonces se crea en esa región ingeniería antisísmica, una ingeniería que te permite construir las casas y cuando hay un terremoto no se cae. Entonces, ahí el peronismo crea una universidad, insisto, que por un lado era una universidad obrera, le permitía al obrero estudiar, era parte de la justicia social, era un complemento de la gratuidad. Pero por otro lado, una idea muy fuerte de la independencia económica, hacer de la Argentina potencia. Era la Argentina potencia. Ahora por ahí a algunos colegas les gustaría ver a la Argentina cipaya, no sé, colgada a los Estados Unidos o a China, no sé. A mí me gustaría verla con esa vocación. Un nacionalismo fuerte, erguido, sumamente democrático, popular y plurinacional. Porque era una revolución nacionalista que acompañaba a la revolución en América Latina. Perón bancó a Arbenz en Guatemala, bancó la revolución del 52 en Bolivia. Y quiso hacer un frente con Chile y con Brasil y que no pudo. Que la revancha de la historia va a ser otro gobierno peronista que lo haga, que va a ser Néstor Kirchner en la UNASUR. Pero para eso pasó mucho tiempo. 1949. Voy avanzando en el tiempo y voy redondeando. 1949, acá les adelanto, fue el año de la gratuidad. Hay una reforma constitucional. Hasta el año 49, por constitución, el país puede tener solo 5 ministerios. El de educación era de instrucción, era justicia, instrucción y no sé qué cosa de educación pública, ahora no me acuerdo el nombre literal. Se modifica la Constitución Nacional, se elimina el tope del ministerio y se crea el Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí se crea una subsecretaría de política universitaria. Y esa era una idea muy fuerte del peronismo. Tengo un plan y tengo un Estado poderoso para ejecutarlo. La tradición reformista fue muy reacio a las leyes porque no cree que el Estado, por intermedio del Parlamento, tenga que regular la vida universitaria. Y también es muy reacio al Estado. El peronismo no, el peronismo suponía que la universidad podía ser cogobernada siempre y cuando se articule con el proyecto de desarrollo nacional. Perón va a decir, en más de una oportunidad, que una universidad no es democrática porque sea autónoma, sino una universidad democrática si puede poner sus funciones al servicio de la comunidad nacional que la financia. Entonces le creó un Ministerio de Educación, que era un intento de darle al Estado mucha más fuerza para planificar. Es decir, la ciencia que necesitamos es esta, la política social es esta, entonces la política universitaria tiene que ser esta, el desarrollo de la política de salud son esto, bueno, la política universitaria tiene que ser aquella. Y en el año